El control tiene que amortiguar ese movimiento, amortigua. Entonces posiblemente que el efecto del bache no se sienta. Entonces, cuando en electricidad hay oscilaciones, ¿no? Una sobrecarga a una línea de transmisión de 300 kilómetros, una sobrecarga hace que oscile el sistema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No soy electricista, pero hay otras variables que pueden desestabilizar el sistema eléctrico. O sea, moverlo. Moverlo quiere decir hacerlo oscilar, pues, mejor dicho, hacer que el voltaje varíe, ¿no? Y eso malogra, pues no sirve, eso perjudica. Entonces, hay sistemas de control para amortiguar esas oscilaciones. Los FACS, los electricistas de los FACS. Ahora, los FACS están hechos en base electrónica. Esos son los que amortiguan. ¿Ya? Entonces, las oscilaciones son perjudiciales. Ese vehículo puede oscilar también, que está ahí mostrado acá, puede oscilar también. Diferentes perturbaciones. La línea de transmisión oscila debido a una perturbación. Entonces, los sistemas de control se hacen para minimizar la perturbación. No se puede eliminar la perturbación. No puedes decir, hoy no osciles. Al viento, hoy no, por favor, viento, no vengas. No se puede decir eso. La perturbación se mete al sistema. Se mete a la planta más directamente, se mete a la planta a la que estás controlando. Y perturba, ¿no? Entonces, por eso los sistemas de control industrial son necesarios. Porque en la industria hay variables que perturban, como vamos a ver. Hay libros completos sobre sistemas de control industrial. Completos. ¿Ya? ¿Solamente para qué? Para minimizar el efecto de la perturbación. La perturbación es aleatoria. Ocurre en cualquier momento. Nadie sabe que va a venir un viento fuerte. O nadie sabe dónde va a haber un bache. O nadie sabe cuándo viene una fuerza externa y mueve la línea de transmisión, la mueve, la perturba. No se sabe. Es complicado. Para eso está el sistema de control, ¿ya? Para minimizar. No lo puede eliminar, pero puede minimizar ese efecto. Entonces, completizando, en los vuelos espaciales, los sistemas de control son de gran utilidad. Sirven para que el vehículo siga fielmente la trayectoria hiperbólica deseada, la velocidad de escape necesaria para vencer la fuerza de la gravedad y a la vez contrarrestar el efecto del viento sobre el vehículo espacial. Ya. Ya. Vamos a ver. Ahí, por ejemplo, ¿no? Es un satélite, ¿no? El satélite tiene un plato ahí, un plato para captar energía, ¿no? Entonces, cuando el satélite gira de una posición a otra, los paneles solares, los cuales son flexibles, para que no oscilen.
sirve para cuando el satélite gire de una posición a otra, los paneles solares no oscilen. ¿Ves? Seguimos con oscilaciones. De esta forma, los paneles solares no se estresen y así evitar que se rompa, ¿no? La fisura en el satélite. Entonces, ¿no? Entonces los paneles oscilan pues debido al movimiento, ¿no? Hay que amortiguar esa oscilación. No es lo mismo que estamos diciendo. Eso también es similar, ¿no? A ver, el control automático se usa para controlar la trayectoria predefinida a seguir, al igual que la velocidad, para que a la vez... A ver, el control automático se usa para controlar la trayectoria predefinida a seguir, ya. Al igual que la velocidad, para la vez cómo contrarrestar las ráfagas del viento. Y de esa forma poder dar en el blanco propuesto, ¿no? Entonces la ráfaga de vientos es la perturbación, ¿no? Ese es un armamento. Entonces, como vemos, en robótica igual, ¿no? En robótica, este robot se puede caer, pues no es como el hombre, se puede caer. Entonces, el sistema de control tiene que balancearlo, tiene que equilibrarlo, ¿no? Dice que la foto presenta un robot caminador, donde el control automático balancea al robot para que éste guarde el equilibrio y no se caiga. El robot también oscila, puede oscilar y se puede caer. Ahí está el control automático, ¿no? El robot no es como el hombre, se cae. Esta medicina ya vamos a verlo para después. Esta medicina ya es más avanzado. Ah, ya, esto es importante para nosotros, ¿verdad? Ah, esto sí. A ver. El control automático, no, ese no, el otro, acá está. Bueno, ¿ya? A ver. El control automático puede minimizar de manera óptima el consumo de energía de los motores eléctricos. El control automático no es el que vamos a estudiar. Hay un control que se llama control óptimo. El control óptimo se basa en la minimización y maximización de una función. Entonces, en base a esa matemática, ocurre el control. Cuando dice el control automático puede minimizar consumo de energía, puede minimizar o puede maximizar rendimiento. Cuando se dice minimizar o maximizar, estamos haciendo lo que se llama control óptimo. Ya. Pero no es el que vamos a estudiar, es otro tipo de control. Entonces el control automático puede minimizar también de manera óptima los consumos de energía en una fábrica, en una empresa. Además de mantener sus velocidades constantes sin importar variaciones en la carga. Además, ese motor, cuando quiere cortar una pieza metálica, supongamos que hay una plancha grande de 30 metros, ¿no? Hay que cortarla en 10 pedazos, en 10 porciones, ¿no? Entonces el motor, como herramienta, hace el corte. Hace el primer corte, el segundo corte, y al tercer corte de repente la plancha está más dura. A pesar de que esa plancha ha sido fabricada el mismo día, puede tener partes más duras y más blandas. Cuando le toca cortar la parte más dura, siente una sobrecarga. Así como el sistema eléctrico tiene sobrecarga, este sistema mecánico también tiene sobrecarga. Entonces, ¿cuál es el efecto de esa sobrecarga? Disminuir la velocidad, porque si la parte es más dura,
que la anterior es más dura, va a sufrir el motor, va a sufrir más. Incluso se va a perturbar su velocidad. Y al perturbarse la velocidad, no va a cortar igual, no corta igual. Se fregó. Quiere decir que al motor le estamos dando más carga. Y eso está afectando a la velocidad de corte controlada. Y de repente más allá, si sigue cortando a otra pieza, y mejor dicho, claro, otro pedazo, más allá encuentra una parte más blanda. También perturba su velocidad. Teniendo en cuenta de que el corte tiene que ser a la misma velocidad, a la velocidad de referencia. Todo el corte tiene que ser a la misma velocidad. Entonces, obviamente que si tiene más carga o menos carga, va a afectar el corte. No va a salir corte adecuado, puede salir un corte ya con defectos, ¿no? Eso se llama perturbación. ¿Por qué? Porque la perturbación es una entrada externa que afecta a la variable controlada. En este caso, la velocidad. Afecta. ¿La podemos detener? No la podemos detener. No tenemos control sobre eso. Lo único que podemos hacer es controlarla, minimizarla. Después, ¿qué ha ocurrido? Y para minimizar la perturbación, hay libros. Control de procesos industriales es eso. No, eso no lo va a encontrar en el libro de Gata. O Gata, ningún libro, ni Dor, ni el otro. ¿No? Entonces, el control automático puede minimizar de manera óptima los consumos de energía de los motores eléctricos, ya. Además de mantener sus velocidades constantes, sin importar las variaciones de la carga que esté soportando. O sea, si el motor tiene control automático bien hecho, va a mantener su velocidad constante. Así haya sobrecarga. En electricidad pasa lo mismo. Si hay sobrecarga, el control automático lo minimiza. Lo minimiza. Siempre la perturbación va a entrar, siempre. Y al entrar la perturbación se genera un error pues, del control. Y sobre ese error actúa recién el controlador. Entonces, hasta ahora, ¿cuántas cargas conocemos? Conocemos carga eléctrica, carga mecánica. Sobrecarga mecánica, sobrecarga eléctrica. También hay sobrecarga térmica. También hay. Hay sobrecarga hidráulica. Entonces, si ustedes quieren controlar, tienen que conocer bien el modelo matemático de esa máquina. No puedes controlar sin conocer cómo funciona, cómo se comporta. ¿Ya? El modelo matemático del sistema es el primer capítulo del curso. Vamos a tener que modelar un motor. Ya. Entonces, hasta ahí vamos ya sabiendo qué cosa es variable de referencia o señal de referencia, variable controlada, error, perturbación. ¿No? Hasta ahí estamos. Perturbación, sobrecarga, ¿no? Perturbación es carga, sobrecarga. Eso no importa ya. Eso tampoco ya. A ver acá. Acciones básicas de control. ¿Cómo se controla? Ahí tenemos un
Ahí tenemos un sistema de control. Este control, para empezar, no es automático, porque hay un hombre que hace el control, una persona. El control automático no interviene el hombre. ¿Ya? Solamente el hombre interviene una sola vez para programar el controlador. Y después lo deja ahí. ¿Ya? Pero hemos puesto un hombre precontrolador para explicar. A ver, para empezar, este es un sistema de lazo cerrado o sistema realimentado. ¿Qué contiene? Tiene un proceso o planta. Proceso o planta es lo que se va a controlar. Vamos a controlar la temperatura del horno. La temperatura de este horno sirve para calentar un fluido que pasa por estas tuberías. Por esas tuberías viene un fluido, no sabemos de dónde vendrá. De afuera. No interesa. Viene de afuera un fluido, pasa por las tuberías, se calienta y luego sale por esa tubería más grande y ese producto va a realizar un proceso de fabricación de algo, ¿no? Una fábrica de algo, ¿ya? O un proceso subsiguiente que necesita la temperatura de ese fluido controlada. Entonces, el objetivo de este sistema de control es controlar la temperatura del horno. Del horno, mejor dicho, del fluido que pasa por el horno. Fluido que va a otro lugar para hacer un trabajo. Entonces, obviamente que el controlador tiene que medir o tiene que saber, tiene que poner un medidor ahí para ver a qué temperatura se encuentra, ¿no? Ese fluido a qué temperatura está y pone un medidor y el controlador está en contacto con el medidor, contacto directo, está observando. Y según marque el medidor, el controlador va a manipular la válvula y va a dejar pasar mayor o menor combustible. Y con eso va a obtener una variación de la temperatura del horno. Por decir un ejemplo, queremos que el horno, queremos que el fluido que pasa por la tubería esté a 100 grados. 100 grados acá, 100 grados, ¿ya? Un ejemplo, 100 grados. Entonces, este operador o este controlador ha sido programado ya, ¿no? Alguien superior le dice, bueno, este producto se realiza a 100 grados. Ese 100 grados se llama señal de referencia. Como al inicio vimos cuál es la trayectoria hiperbólica de referencia de un vehículo espacial. La referencia es lo que hay que cumplir. Porque si no cumple la referencia, estás fuera de control. Entonces, aquí la referencia es 100 grados. Esos 100 grados están en la memoria del controlador. 100 grados, ¿ya? Entonces, ya, digamos entonces, supongamos que este medidor está marcando 90. Por decir, en un momento determinado está marcando 90 grados. Entonces, el controlador observa, dice 90. Él observa 90, ¿no? Acá en la tubería de salida. Pero él está seteado en 100. Entonces, hace un algoritmo. Este controlador hace un algoritmo de resta. Dice, él está seteado en 100. 100 menos 90 más 10. Más 10 grados. Después de hacer esa operación, ese algoritmo más 10, da una orden a su brazo y mueve la válvula. ¿Cómo la mueve? La abre un poquito de su posición inicial. Su posición inicial de la válvula no es 0, ¿eh?
No es que esté cerrada totalmente, no. Tiene una posición inicial que no es cero. Entonces, lo que hace el controlador es, de acuerdo al algoritmo que él ha hecho, 100 menos 90, o 100 menos 90, ¿sí? Igual a 10, proporcional a 10, mueve la válvula. Proporcional al error. Ese 10 es el error. O sea, la referencia es 100. La referencia es 100. Y él mide realmente 90. El error es de 10. El error es de 10. Y la válvula tiene que moverla proporcional a 10. Proporcional al error. ¿No? Entonces, mueve la válvula. ¿En qué sentido? La abre un poquito, la abre proporcional al error, proporcional a 10. La abre un poquito, permite mayor paso de combustible y obviamente que la temperatura va a subir. Si tiene más combustible, más calor, la temperatura va a subir. ¿No? Posiblemente este sea un mal controlador, un controlador barato de ahí de las Malvinas, un controlador de las Malvinas. Entonces, ¿qué hace? Torpemente, muy torpe, mueve la válvula de manera que entre bastante mayor cantidad de combustible y de repente este medidor se va a 110. Se puede ir a 110. De todo depende de la calidad del controlador. Entonces el medidor marca 110. De 90 ha pasado a 110. ¿Por qué? Porque el controlador es un poco torpe. No es de calidad. Entonces, como está en 110, ese 110 se retroalimenta al cerebro del controlador. Y existe un error negativo, ¿no? La referencia es fija. 100 menos 110, menos 10. O sea, el algoritmo da como resultado menos 10. Con menos 10, el cerebro da una orden, ¿no es cierto? Y hace lo contrario cada válvula. En forma suave hace lo contrario. O sea, si este está a 110, tiene que cerrar la válvula. De repente la cierra muy fuerte. La temperatura acá puede bajar a 98, no a 100, 98. Ahora el error, si esto es 98, el error es de 2 grados más 2. Sigue moviendo la válvula. De repente de 98 se pasa a 102. Otra vez hace el algoritmo y otra vez abre la válvula o cierra la válvula. Entonces, hay un proceso ahí, hay un transitorio. Los sistemas de control tienen una respuesta transitoria y una respuesta estacionaria. ¿Y cuánto creen que dura el transitorio? Dura minutos. Para calentar hay hornos que demoran 15 minutos, 12 minutos. Y para enfriar dura más todavía. ¿Usted no jugó fútbol? Cuando los docentes jugábamos fútbol jugábamos fútbol los jueves ahí en la uni, de todas las facultades, los jueves a las 3 en punto. A veces hacía un calor terrible. Después del partido, ya todos se duchan, yo también, nos duchamos, todos vamos a tomar una gaseosa ahí en el kiosco. Después de media hora todavía tengo que transpiro. Después de media hora, que transpiro. Ni la ducha, ni la gaseosa, nada. Pues os digo, los sistemas térmicos son bien lentos para calentar y para enfriar. Su transitorio es muy largo, ¿no? No es como los sistemas eléctricos. Sistemas eléctricos, una oscilación puede durar segundos. Digamos segundos, ¿no? Pero acá duran minutos, ¿no? Ese transitorio es muy importante, jóvenes, porque en ese transitorio, ¿cuánto se ha perdido? O sea, supone que este producto que está saliendo de esta tubería
sirve para fabricar algo, ¿no? Algo se está cocinando, algo acá a la derecha. Tú valoras, pues, ¿no? Por eso, el sistema de control de calidad tiene que ser un buen controlador, tiene que tener un buen transitorio, ¿no? Y no tiene que tener error. Eso vamos a verlo después, pero estoy haciendo nomás una introducción. Entonces, ¿cuáles son los elementos del sistema de control? La planta o proceso, el medidor o sensor, el controlador y el actuador. Ahí está. Planta o proceso, sensor o medidor, controlador y actuador. El actuador es el elemento final ya. El actuador es el controlador maneja el actuador. Y él influye en la planta, en la variable de la planta. A esta variable, a este fluido de combustible se le llama variable manipulada también, porque está siendo manipulada por el controlador. El controlador manipula esta variable. Fluido, el flujo de puede ser flujo de vapor, puede ser flujo de gas. Eso está siendo manipulado por el hombre, se llama variable manipulada. La variable acá interna, la temperatura, es la variable controlada. La variable de referencia es la que está en el cerebro. Esa es la referencia, ¿no? O sea, 300, en este caso 100 grados. Esa es la variable de referencia. Esos son los controladores comerciales. Son para programar, ¿no? Para poner set de programa. Acá está más clarito dónde está la PB. A ver. Acá, a ver, si ustedes pueden ver, acá dice PB-SB. PB es la variable del proceso, la variable, o sea, la temperatura. SB es la variable set. Set es el punto de ajuste, punto de control o de referencia. O sea, la referencia es 1300 grados y la variable del proceso controlada 1300 grados. Control perfecto, no hay error. Ahí tenemos el mismo sistema que hemos visto, pero ya el hombre ha sido reemplazado por el controlador, ya electrónico. Un microprocesador, digamos, ¿no? Es lo mismo, solo que le hemos cambiado el controlador humano por un controlador electrónico. Esto sí es control automático, porque el hombre solamente interviene para poner la referencia. Set point es sinónimo con referencia, solo que en la industria se llama set point y nosotros en el libro de Ogata, referencia, ¿ya? Es lo mismo. Usted la referencia o set point, punto de ajuste. PB es la variable proceso. Ahora, la variable proceso es la variable que sale por la tubería, la que se controla. Pero esta planta puede estar a 1 kilómetro del controlador, la sala de control. No siempre están juntos. Sedapal, por ejemplo, tiene sus pozos y a kilómetros tiene su sala de control. O sea, la sala de control no está en el pozo o cerca al pozo. Sedapal. Igual ocurre acá. El controlador o la sala de control está lejos del horno. Entonces, la señal que sale del sensor, porque acá estaba el sensor, del medidor, es pequeñísima. Y muchas veces no puede llegar al controlador, porque hay 1 kilómetro de distancia, por decir un ejemplo, o menos. De repente puede haber 100 metros, pero rodeado de muchos motores. Puede ser que esto sea una fábrica completa. Y junto al horno existan motores, existan multifásicos, existan actuadores, existan otras plantas.
Entonces, para llevar la señal del sensor, que es mínima, milivoltios, algunas veces microvoltios, para llevarlo al controlador es bien complicado. Porque en la misma fábrica los motores meten un montón de ruido. El ruido se lo come a la señal. Aquí la señal es milivoltios. Cuando se usa termocupla, hasta microvoltios. La termocupla da milivoltios, microvoltios. Y la termocupla es para medir miles de voltios, miles de grados centígrados. 800 grados, 1500 grados, se hace con termocupla. Y eso da milivoltios o microvoltios. ¿Cómo llevas la señal en pleno ruido? Cuando hay motor, hay de todo, lo llevas a la sala de control. No se puede. ¿Ya? Entonces, para eso existe pues el transmisor. El transmisor capta la señal, la amplifica, la filtra, le da potencia y lo protege contra el ruido y lo lleva. Este transmisor no está en el libro de Ogata, ni en el libro, no está en ningún libro. Yo estoy haciendo ejemplo de procesos industriales. Y el libro de Ogata no es de procesos industriales, pues es de control simplemente, control matemático, ¿no? Entonces vamos a agregar, sistema de control tiene planta o proceso. Ahora, el sensor, hay dos modelos de transmisores. Algunos transmisores incluyen el sensor, o sea, acá adentro también está el sensor. Pero hay transmisores que no incluyen el sensor. Pero nosotros vamos a decir las dos cosas. Sensor, transmisor. Si el sensor está incluido ahí, de todas maneras hay que nombrarlo, ¿no? Entonces, sensor, transmisor, controlador, actuador. Ahí está el sistema de control, ¿no? Este es un diagrama de bloques de un sistema realimentado, lazo cerrado, ¿no? La referencia, mejor dicho, se representa así. La referencia es un bloque. La referencia es lo deseado, la variable deseada. ¿Deseada dónde? Acá en la salida. Acá en la salida deseo que esto esté a 100 grados. Deseo que este horno esté a 100 grados. Le pongo 100 acá. 100 acá, la referencia, ¿ya? Deseado. Cuando la referencia 100 sea igual a la variable en el horno 100, es el control perfecto, ¿no? Entonces, un bloque de referencia, para poner la variable de referencia. Esta palabra comparador está mal dicha, ¿ya? No se dice así. Esto se llama sumador. Y lo hace un amplificador diferencial. O diferencial, le digo así. Pues tiene que hacer una resta, más o menos, ¿no? Para captar el error, tiene que ser la referencia menos la variable que se controla, que está acá. Pero la variable que se controla después de ser medido con el sensor. Entonces se mide con el sensor y acá sale la variable de salida. La variable controlada está acá, medida. Entonces la diferencia entre la variable controlada y la variable de referencia es el error. He dicho que si hay error, hay control. Entonces, ese error ingresa pues al controlador. El controlador hace su algoritmo de control, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no? La referencia es el hombre, el cerebro del hombre, ¿no? El valor medido sale del sensor, del medidor. Acá se hace la diferencia, ¿no?
hace el algoritmo diferencial acá. Y luego sale el error, que es la diferencia. Con ese error va el actuador. El actuador era la válvula. Va la válvula. Y de la válvula hace efecto en el horno, en la planta, ¿no? Entonces, referencia, variable salida, acá está el diferencial o detector de error. Eso entra al controlador, al hombre, el hombre capta el error, va a las manos y a la válvula, y eso hace efecto en el horno, en la planta horno. Luego el sensor mide y otra vez hace lo mismo, ¿no? Así, prueba y error. ¿Hasta cuándo? Hasta que la referencia sea igual a la variable de salida. Cuando hace eso, la variable de salida viene acá. Como estos dos son iguales, el error es 0. Ahí ya no hay control, no es necesario, ¿no? Pero que no sea necesario no quiere decir que no funcione esto. Sigue funcionando, ¿no? Todas las variables están ahí. Ya. Aquí hay otro, aquí le llama comparador, no me gusta que le llame comparador, ¿ya? Porque no, comparador es otra cosa. Vamos a llamarle a nosotros detector de errores, o amplificador diferencial, o sumador restador. Comparador es otra cosa. Lo llama así. Pero nosotros aquí viene igualito, ¿no? C es medido por ese traductor o sensor. Entonces acá viene C. R menos C. R menos C da el error. El error pasa al controlador, al actuador y la planta. U es la perturbación, ¿no? Allá, me olvidé. ¿Cuál es la perturbación? A ver acá. ¿Cuál es la perturbación? A ver. La perturbación, y como ya hicimos al inicio, se mete al proceso, ¿no? A ver, la perturbación te puede mover una antena. Si la antena está girando, un viento fuerte lo frena. Y si un viento fuerte frena la antena, ya no hay señal. No, porque la antena para transmitir o para recibir, la antena gira pues, a una velocidad. Una antena, estoy hablando de una antena grande, no estoy hablando de una antena chiquita, no. Entonces la antena tiene una masa, tiene una velocidad. Entonces, si la antena está girando a una velocidad y está transmitiendo correctamente o recibiendo correctamente, ¿y qué pasa? El viento viene y lo frena y lo tiene parado ahí por 5 minutos, 4 minutos. Lo zamaquea para acá, para allá, lo mueve como quiere, el viento, la perturbación. Se malogra la señal, ¿no? Entonces, la perturbación hace eso, malogra, o sea, descontrola la velocidad o la posición de la antena. Ya. Entonces yo le preguntaría acá, ¿quién me dice cuál es la perturbación acá? Ya hemos escuchado, ya hemos entendido este problema, ¿no? Ya lo hemos explicado. La perturbación, digo, es una entrada externa que se mete a la planta, se mete al horno, a la planta se mete. La perturbación no entra al controlador, ¿eh? Tampoco no entra al actuador, ni al transmisor, ni al sensor. La perturbación entra a la planta. Y la planta se descontrola, porque la perturbación es nociva. ¿Quién me dice cuál es una perturbación en este sistema? Ahí vamos a preguntar a... No, así no es. Nada. A ver, a un alumno, el delegado. Ahí están.
Jóvenes, ¿están despiertos o qué? ¿Cómo están? Alguien que me diga cuál es una perturbación. La perturbación lo que hace es descontrola la planta. O sea, sube o baja la temperatura. La temperatura que está siendo controlada es acá en la tubería, ¿no? Vamos a pasar a otro que está acá está, ¿no? La temperatura, la perturbación se mete acá en la planta, se mete acá. Al meterse aquí, perturba la temperatura, la perturba. Y eso se ve en el medidor. Cuando el medidor cambia, quiere decir que se ha perturbado. Profe, disculpe. Sí. Una perturbación podría ser, de repente el lugar donde está hace mucho frío y el frío podría desequilibrar la temperatura, por ejemplo. ¿Podría ser? Puede ser, claro que sí. Solamente que cuando la temperatura es alta, como en este caso, el frío no le hace nada. Ya, solamente que tu respuesta está muy bien, pero cuando la temperatura es de... Cuando hay animales que viven a 14 grados, creo, 13 grados viven. Si le aumentas un poquito o le bajas un poquito, se muere. Eso vive en un ambiente en criaderos, 14 grados más o menos. Si se perturba, mueren. Pues eso está con control automático. Ahí sí, un frío, ¿no? Puede afectarlos, los mata, puede matar. Si es que no hay control, ¿eh? Así que no están con control automático, ¿no? O un calor también. Pero supongamos que esto esté a 1800 grados, ya realmente. O para decir 1800, 600 grados, 500 grados. Ya la temperatura ambiente no le hace nada. Pero, pero el cambio de temperatura ambiente sí es una perturbación. En ese caso que le he dicho, ¿no? Cuando la temperatura es baja, ahí sí, es una perturbación porque se mete a la planta, se mete al horno, al calefactor, ahí se mete. Y lo puede matar a los animales que viven. O a las plantas, también hay plantas que viven, que crecen y viven a una temperatura determinada. Ahí sí los puede hacer daño. Pues supongamos que esto que no sea sensible al ambiente, ¿no? Que sea, por decir, 500 grados, ¿no? 400 grados, digamos, ¿no? A ver, su idea está muy bien, pero para este caso, ¿cómo sería? Otra idea, a ver. ¿El error humano puede producir la perturbación? El error humano. Claro, pues, pero ¿cómo lo solucionamos eso? Bueno, usted está borrachín, así que ya no vaya, ya no trabaje. O algo, ¿no? Pero el error humano, ya le estoy diciendo que la perturbación se mete directo a la planta. Profesor, podría ser, ¿Ah? disculpe, ¿podría ser el envejecimiento de los componentes del horno? Sí, pero eso ya el dueño del horno o el que ya pues, lo ve, lo está así, lo cambia, pues. No lo cambia, o si está malogrado lo repara. No estamos hablando de eso. Profesor, ¿alguna fuga en la tubería del sistema? Fenómenos Ya le naturales, dije, profesor. ya le dije, el dueño, si ve una tubería rota, algo, lo repara o se compra otro nuevo. Si produce de valor, cosas de valor, ¿no? No estamos hablando de eso, porque esa es otra cosa ya. Yo tengo un personal que le digo, oye, manda, mira, dale mantenimiento y si está mal, compra o renueva o compra o lo reparas o le compras el repuesto, lo que sea. Eso no estamos hablando de control automático. A ver, ¿ustedes han regado alguna vez un jardín?
¿Quién de ustedes ha regado un jardín? Él sabe. No ha regado un jardín, ¿no? ¿Un árbol? ¿Ha regado un árbol alguna vez alguien? Y el profesor se riega de manera uniforme, ¿no? Un árbol no regado. Un poste. A veces usted ha regado un poste. Bueno, yo sí he regado. Y ustedes también seguramente. Cuando están con la manguera regando una planta, un árbol o algo que ustedes hacen un trabajo, observan de que de vez en cuando el flujo, el caudal del líquido baja. Y al otro rato aumenta con fuerza. Quiere decir que el vecino, ¿no?, ha prendido su lavadora, ha abierto la ducha, o también está regando, ¿cierto? Entonces, el caudal baja, pues. Podemos tener acceso a eso, no podemos decir que no. Oiga, vecino, no, porque hace eso, no podemos decir. Eso se mete nomás o sea, perturba el caudal que yo estoy usando para regar mi planta. Me está perturbando. Usted está influenciando, mejor dicho, ¿no? Y yo no sé de dónde será, de dónde vendrá. Y en qué momento va a venir, tampoco sé. Es aleatorio. Entonces, ¿cuál sería, con esa analogía, cuál sería aquí estaba por buen camino? Ya, entonces les hago una pregunta. ¿Pueden controlar ustedes el flujo que viene acá por abajo? Porque acá por esta tubería hay un fluido que viene de otro sitio, ¿no? Acá hay un fluido que viene de otro sitio y se mete por acá. Y sale por ahí y se va a otro sitio. ¿Pueden controlar ustedes este flujo de acá? ¿Puede variar este flujo, mejor dicho? No, profe, ¿Por qué? porque solamente está variando lo que es la válvula. No, este flujo de acá viene de otro lugar. Tiene su circuito aparte, este flujo. Lo que pasa por la tubería, eso. Y entonces sí puede variar, ¿no? Porque viene de otra parte, no lo controlamos nosotros. Puede variar, claro, puede variar. Claro, ustedes no conocen cómo es un proceso grande, pero todo está concatenado. Entonces, este flujo de acá puede aumentar. Al aumentar, este flujo le da más carga, ¿no? Significa que le da sobrecarga. ¿Es una sobrecarga o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el sistema? Como va a aumentar el flujo acá, entonces la temperatura va a bajar, pues, ¿no? Pues hasta el momento, con el mismo combustible, le estás aumentando la carga. Entonces aquí la temperatura baja. Y eso lo ves, el sensor y el controlador se entera, recién se entera el controlador. Entonces el controlador, ¿qué hace? Actúa inmediatamente, corrigiendo, ¿no? Y bajando, o sea, corrigiendo la temperatura a su valor fijo, al set point, al punto de ajuste, o referencia, corrigiendo. Porque aquí se ha alterado. Al alterarse esto, se genera un error, pues la referencia es fija. La referencia es 100. De repente esto ha subido, como estamos aumentando acá la carga, de repente, perdón, esto ha bajado porque estamos dando más carga, ¿no? Con el mismo combustible, con la misma cantidad de combustible, darle más carga, entonces esto va a bajar, pues no. Esto viene, se realimenta y acá ya cambia el error. Hay un error acá. Y el controlador tiene que corregir eso,
controlador, observando cada vez el sensor, el medidor. ¿Hasta cuándo? Hasta que esté, ¿no? Hasta que esté igual a 100. 100 es la referencia y 100 tiene que marcar acá. Entonces, eso es. Ahora, otra fuente, ¿cuál es? Otra fuente de perturbación. El otro fluido que viene por acá. Porque eso también, ¿de dónde viene? ¿De dónde vendrá? Todo está concatenado, no crean que hay está solito, separado, no, nadie hace eso. El flujo de gas está concatenado, el agua está concatenado. Hay redes de alcantarillado, de agua, de gas, redes eléctricas, todos son en base a redes. Entonces, por más que la válvula esté quieta, esté fija, el fluido que viene acá puede variar también. Puede variar su caudal. Porque otro también está haciendo uso de eso, porque viene de una red. Y al variar el combustible, varía la temperatura también. Y varía el medidor. Y eso retroalimenta al controlador. Y el controlador tiene que corregir acá. Pues la perturbación es perjudicial. Si no hay control automático, la perturbación malogra todo. Estamos hablando de controles industriales, donde la perturbación es el principal problema. ¿Por qué? Porque no se sabe cuándo va a ocurrir y sobre todo, no se sabe cuál es su forma para modelar matemáticamente. Por ejemplo, un bache en el carro. Cuando vamos en el carro, hay un bache. ¿Qué forma le podemos dar? ¿Qué forma matemática? Para poder solucionar la ecuación diferencial. Después de hacer modelo matemático, la ecuación hay que darle la entrada. ¿Qué entrada puede ser un bache? ¿Cómo simulamos un bache? ¿Con qué función? ¿Senoidal? ¿Senoidal? ¿Rampa? ¿Escalón? ¿Parabólica con qué? ¿O impulso? ¿Cuál es mejor? Impulso. Un impulso, creo yo, un impulso, ¿no? Entonces, la entrada al sistema es el impulso. En base al impulso resolvemos la ecuación diferencial, el modelo matemático, y encontramos cuál es la respuesta a la salida. Y según eso, ¿con qué control podemos amortiguar el efecto de esa perturbación? Por eso les digo, aquí estoy mostrándoles que en la industria la perturbación es lo que malogra todo. Visto que solamente aquí hay 2 entradas. Para eso se hace control automático mejor. No se hace para cosas pequeñas, para este tipo de... Entonces, ¿cómo estamos de ahora? Ya todavía tenemos. Estoy avanzando rápido, jóvenes, ¿eh? Porque ya ustedes tienen su profesor ya de teoría y yo estoy directo nomás grano. Si no, yo podría explicar cosa por cosa, porque hay bastante. Pero estoy avanzando así más directo. Estos controladores, aquí es PB, variable proceso. CB es el variable set point. Mejor, set point, esta es la referencia, 1300. Y la variable proceso tiene que estar en 1300, pues. ¿No? Pues porque error cero, el controlador tiene que tener error cero. Aquí todavía no están en función. Pero así, esto es lo ideal, de que la variable proceso tiene que ser igual al set point, a la referencia. La variable controlada, variable de referencia. Sino que este es otro lenguaje, porque este es control industrial. Aquí le llaman
PB, variable proceso. SB, variable set. Pero en libro de Gata, esta es la variable de referencia, y la variable controlada. Sí, es otro lenguaje, libro de Gata. Pero significa lo mismo. A ver qué estamos. Ya como profesor de teoría harán ya, a ver. ¿Esto ya hicimos ya? ¿Cómo es todavía? Ya, ¿no? ¿Ya les expliqué esto? Ya se hizo, ¿Sí? profesor. ¿Ah? Ya se hizo. Ah, ya. Pues como antes he tenido otro grupo, dije, ay, no, ya. Hay un ejemplo más práctico, acá a ver. Yo les voy a poner así un problema. Construir estoy avisando ya. Construir un sistema de control de un brazo robótico que tenga un motor de CD, un amplificador de potencia, un controlador proporcional y que tenga esto, que tenga una carga, que tenga esto. Dibujarlo primero. Y después de dibujarlo, hacer el modelo matemático. Eso no está en ningún libro, en ningún solucionario. Pues ya estoy anticipando. Entonces, para eso ustedes hay que identificar bien cuáles son los componentes del sistema de control realimentado. A ver. La referencia, ¿no? Ya saben cuál es la señal de referencia. La señal de referencia es la variable que se desea tener acá en el brazo. Este es el brazo robótico. Esa es la referencia. Si yo quiero que este brazo gire 30 grados, entonces la referencia tiene que ser 30 grados. ¿No? O sea, la planta o proceso, que es el brazo robótico, tiene que hacer caso. Tiene que girar a 30, porque acá está el mando. La referencia es el mando, 30 acá, y el control tiene que poner este brazo en 30. Ya. Entonces, para eso tiene un medidor que no aparece acá. Ah, no, acá está el medidor. Este es el medidor sensor, es un potenciómetro circular. O sea, conforme gira el brazo, el eje del brazo está amarrado con el potenciómetro. Cuando gira el brazo, gira el potenciómetro. Y proporciona un voltaje acá, proporcional. El voltaje es proporcional al ángulo. ¿No? O sea, el brazo gira 30 grados y el voltaje de potenciómetro es 30 también, proporcional, 30. Esos 30 se vienen acá al negativo del diferencial. No es comparado, es un diferencial. 30 ahí. Pero la referencia es 30. Entonces el error sale 0. 0 acá, 0 acá, 0 acá. El motor se para, porque es motor de CD. Y el brazo se para. ¿En cuánto se para el brazo? En 30. El brazo gira y en 30 queda. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quedará en 30? Hasta que se cambie la referencia. Puede ser. Ya si tú quieres mover el brazo ya no a 30, sino a 50, entonces cambias acá. ¿No? Sobre eso le pones 20. 20 acá. Entonces el brazo va a girar 20 más. Ya 50. O si quieres lo bajas a 0 y le pones 50. La referencia manda 50. Si la referencia está 50, el brazo va a girar 50. Si cambia la referencia, cambia también el valor deseado, el valor real. Entonces se llama control, se llama por eso. Pues. Tú aquí mandas, quiero 50 grados, y el control lo tiene que poner a 50 grados. Pues a veces también dicen mando. Los técnicos dicen mando. La referencia, mando, dicen. El mando de entrada. Ya. Ya. Esa es una forma de que cambia la referencia y tiene que cambiar el ángulo deseado. En cambio, la referencia deseada tiene que cambiar el ángulo real del brazo.
Pero ¿cuál es otra forma de que el brazo cambie? Que ocurra una perturbación, profe, O una perturbación. Ahí está. ¿Dónde estudió usted, joven? ¿En qué universidad? en la uni. Allá, está bueno, está bueno. Buen conocimiento. Entonces, esta posición del brazo cambia por dos motivos. Uno, porque yo le doy otra referencia. Digo, quiero que el brazo gire otro valor y lo pongo acá. Acá lo programo acá. Ya. Con eso cambia el brazo, cambia la posición. Pero la posición del brazo también puede cambiar por una perturbación. Ya no cambia la referencia, sino por una perturbación. Ya sabemos que la perturbación no avisa, es aleatoria. Y no tiene forma matemática, no se puede modelar complicado. Entonces, por dos motivos puede cambiar este ángulo, ¿no? Una es deseado y el otro perturbado. Entonces, vemos que este sistema es un sistema que puede tener dos entradas y una salida. ¿A dónde se mete la perturbación? A la planta. Entonces la perturbación no se va a meter al motor, no se va a meter al amplificador, al control. Se mete acá mismo, al brazo mismo. Ahí se mete. Puede ser el aire, puede ser algo que perturbe pues, el ángulo teta. ¿No? O puede ser que este brazo esté en un carrito. Este brazo puede estar sobre un carrito. Y cuando el carrito se mueve el ángulo también. Se perturba. ¿No? Un péndulo invertido, es como un péndulo invertido, es un carrito, ¿no es cierto? Un carrito y una varilla. Si el carrito se mueve, la varilla se perturba, se mueve. Puede caer. Ya. Entonces estamos, ya bueno, este es un... Entonces ya lo pueden hacer. A ver, construye un sistema de control que tenga un motor de CD, un amplificador de potencia, dos potenciómetros, un potenciómetro, un amplificador diferencial. Así le vas a decir. Tenga dos engranajes, utilice un motor controlado por armadura o por campo, etcétera, etcétera. Así que ya dejen los solucionarios de lado. Ahí también, otro caso, ¿no? Estos son los potenciómetros circulares que yo decía. El voltaje que da el potenciómetro es proporcional al ángulo de giro. Entonces, si yo digo, a ver, yo quiero posicionar esta pinza gira teta. Esta pinza para coger este objeto tiene que girar teta. Ese teta es esta teta que está acá. Y este J modela la pinza. J es el momento de inercia de la pinza. J. Entonces, gira J, J gira teta. Y este pinza debe girar teta. Entonces, eso lo programo acá a la entrada. Ese ángulo teta lo programo acá a la entrada. Y le llamo teta deseado. Teta deseado acá a la salida. Teta deseado igual a 30, por decirlo. Entonces giro. Con esto giro 30. Y como este es un potenciómetro, la posición mecánica la va a convertir a voltaje proporcional. Porque es un amplificador. Entonces, aquí tenemos, la entrada de este amplificador diferencial, tenemos un voltaje que es proporcional a teta deseado. A radianes, teta deseado a radianes.
Y la otra entrada del diferencial, estas son también radianes, pero de la pinza, del ángulo de la pinza, J. También potenciómetro. Y acá se hace la diferencia. El error, se detecta el error acá. ¿No? A la salida está el error. Si hay un error, quiere decir que la pinza no es igual al ángulo deseado que debe girar para coger el objeto, no es igual. Entonces existe un error acá. Pero si es igual, o sea, el ángulo de teta de la pinza, que gira la pinza, es igual al ángulo deseado, entonces el error es 0. ¿No? Bueno, girando teta D es deseado 30, se coge la pinza. Entonces, mando acá 30. Y cuando el teta esté en 30, el ángulo real esté en 30, coge la pinza. Entonces, si aquí entra 30 grados acá, equivalente voltaje, y acá hay 30 grados, el error es 0. 0, 0, el motor se para. Se para en 30. No se para en 30 grados. Y la pinza se cierra y queda en 30. Se cierra acá y queda en 30 y coge. 30 coge el objeto. Lo coge nomás. Y hay otro motor que lo levanta, pues, ¿no? Otro control que lo levanta. ¿No? En robótica hay varios grados de libertad. Uno para mover la muñeca, ¿no? La muñeca, otro para mover el codo, y otro para mover así la axila. Hay varios grados de libertad. Este es un ejemplito básico nomás. Control robótico. Entonces, miren todo lo que tienen que modelar. Tienen que modelar el potenciómetro, modelar el amplificador y modelar el amplificador de potencia. El motor necesita potencia. A veces el motor más o menos tiene 4 amperios, 5 amperios, 6 amperios. Entonces no es un amplificador simple. Del diferencial no puede pasar directo al motor. Muy poquito, no lo mueve, no le hace cosquilla. Entonces tiene que tener un amplificador de potencia. Ahí está el sistema de control. ¿No? Ya, esto es. A ver eso de ahí. ¿No? Ahí voy a preguntar, jóvenes. ¿Cuál es el actuador ahí? Alumno Bruno. Bruno de la Cruz, ¿cuál es el actuador ahí? Es un sistema de control realimentado. Pregunto a Bruno de la Cruz. Sí, sí, profesor. ¿Cuál es el actuador de ese sistema de control? Sería aquel que regula. ¿Cuál es la figura? Ya, sería el potenciómetro. No. Alumno Alfredo Luis Alberto Olet. La misma pregunta, a ver, quiero ver. Luis Alberto Olet. ¿No está? La misma pregunta. Así le voy a tomar. ¿Me escucha? Sí. ¿Cuál es el actuador ahí en ese sistema de control? Estaba diciendo los engranajes, profesor. Algo le falta. El motor. ¿Ah? El motor. Ajá. El motor y los engranajes. El actuador antes tiene el controlador.
Antes del actuador está el controlador. Y el actuador actúa sobre la planta o proceso. O sea, el motor y el engranajes actúan sobre la antena. Se llama actuador. Los actuadores pueden ser bombas, motores. Son motores, válvulas, bombas, electrobombas. Son los que conectados directamente con la planta o proceso. Todos los motores mueven brazos robóticos, mueven antenas, mueven herramientas, los motores. Entonces los motores son actuadores natos. Y en un sistema hidráulico, los motores también, o sea, las bombas, son actuadores, válvulas. ¿Ya? El controlador, alumno, a ver, otro alumno. ¿Cuál sería el controlador? ¿Quién me dice? A ver. Antes que se duerman. El potenciómetro. ¿Qué dije, controlador? El potenciómetro de la derecha. El actuador. No, el controlador, cuando preguntó el controlador. Álvaro Meneses León, ¿cuál es el controlador? Álvaro Meneses. Sí, profesor. ¿Cuál es el controlador? El potenciómetro sería. ¿Qué hace el controlador? A ver, ¿cuál es su función? ¿Cuántas señales recibe el controlador? Recibe la señal de referencia. Y también recibe la señal que está midiendo del sensor. El controlador tiene dos entradas. La referencia y lo que mide del sensor. Lo que retroalimenta el sensor. El controlador tiene dos entradas. ¿Cuáles? El amplificador. El amplificador, pues. Diferencial. Claro. Ese amplificador toma el error y lo procesa. O sea que es el controlador. Hace las veces de control. Porque no solo es amplificador diferencial y amplificador de potencia. Es el controlador. El controlador tiene dos entradas. A ver. El controlador tiene dos entradas. Una, la entrada de referencia, o deseado, acá está, dice acá, dice, entrada deseada. ¿No? Entrada angular deseada. ¿A dónde viene? Al controlador. Es el deseado, o de referencia. ¿Y cuál es el medido controlado? De acá. Viene así y acá. Entonces tiene dos entradas, controlador. Si no, ¿cómo hace el error? ¿Cómo calcula el error? ¿Cómo hace el algoritmo de error? En base a la señal de referencia que viene acá y en base a la señal medida por el potenciómetro, acá. Después de hacer el algoritmo, saca una respuesta que va al actuador. Este es el actuador, el motor y todos los engranajes. Actuador. ¿No? Entonces, se conoce el controlador porque tiene dos entradas y una salida. Entonces tenemos así. La señal de referencia teta sub i, o ángulo deseado teta sub i. Controlador. ¿Qué dice controlador? Actuador. El actuador es todo. Planta o proceso la antena. Y el potenciómetro es el medidor. ¿No? Porque, ¿cuál es tu referencia? Ángulo, ¿no es cierto? La entrada deseada es, o referencia es teta i, es ángulo. La salida también tiene que ser ángulo. La salida es el ángulo teta 0. Pero transformada
teta cero, esto es teta cero, también es teta cero. O en el peor de los casos, este es proporcional a teta cero. Entonces, si este es teta cero, este es teta cero, solo que en otro sentido. Teta cero pasa por el potenciómetro circular y aquí me da voltaje. Voltaje proporcional a teta cero acá. Eso viene del controlador. El controlador se hace la diferencia con la referencia. ¿Ya? Así le voy a tomar, así que algo más. Aquí, bueno, esto es lo mismo que hemos visto, ¿no? Voy a mostrar, acá la diferencia está en la válvula, ¿ves? A ver. El controlador, esta es una válvula tipo solenoide. O sea, pasa una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica genera una fuerza en esta barra. Es como el relay, ¿no? Ustedes saben, no sé si han usado relay. El relay es una bobinita. Cuando pasa la corriente por la bobina genera una fuerza. Y, ¡pum! Y cuando pasa la corriente hay un sonido, ¿no? Quiere decir que ha movido una parte mecánica. Debido a la corriente eléctrica, mueve una parte mecánica y cierra un switch, cierra un interruptor. Y cuando le sacas la corriente, se abre. Cierra y se abre contacto en base a corriente. Se llama relay. Y aquí es similar, ¿no? Debido a la corriente, se mueve esta barra. Proporcional a la corriente. Entonces, puede cerrar o puede abrir esta válvula. Por aquí entra fluido. Cualquier fluido. En este caso, combustible, ¿no? Puede controlar temperatura. ¿No? Entonces, esta es una válvula que se llama válvula solenoide. Solenoide válvula, ¿ves? Solamente eso cambia. Después el controlador, potenciómetro de entrada, el horno, ¿no? Todo igual. Ahora, este sistema de control se representa en un diagrama de bloques, pues. Eso lo van a hacer en la teoría ya. Diagrama de bloques, ¿no? Un bloque se llama potenciómetro, otro bloque se llama controlador. Y acá está. Potenciómetro, controlador. Sigue el bloque de gas, de válvula. Entonces, todo este sistema, acá está, en un bloque, ¿no? Realimentado, ¿no? ¿Ya? Y como dijo su compañero, este es el room, es el ambiente. Es un ambiente donde se controla la temperatura. Room, ¿ya? Entonces, ese ambiente está aislado, pues tiene acá aislamiento. Como este es un ambiente seguramente doméstico, entonces, con lo que dijo su compañero, aquí sí, la temperatura a la salida, afuera, ahí sí puede perjudicar. Si aquí la temperatura de este cuarto, room, es baja, o es normal, unos 20 grados más o menos por medio, ahí sí la temperatura salida puede perjudicar. Puede traspasar acá el aislamiento, porque eso está aislado. Traspasa el aislamiento y se mete. Aquí sí es válida la perturbación del ambiente. Y eso está modelado acá, ¿ves? Esta es la perturbación. Esta señal se mete y se adiciona a la señal que viene desde el controlador, del actuador, se adiciona acá, se suma y perturba, afecta al ambiente, al ambiente, al cuarto, al ambiente donde se está controlando. O sea, la perturbación se mete directo al ambiente, donde se controla la temperatura. La perturbación no se mete al
al actuador, no se mete al controlador, no se mete al sensor, nada. Se mete, va directo al ambiente, a la planta. Es la planta. Perturbación a la planta. ¿Por qué? Porque el aislamiento es malo, ¿no? El aislamiento es malo. Pero si hubiera un buen aislamiento, entonces la temperatura de afuera no se mete. ¿Ya? Entonces esa perturbación altera la salida. Como estamos viendo acá, la perturbación influye en la salida. La temperatura del ambiente lo perjudica, lo perturba. Entonces, los sistemas de control que vamos a estudiar tienen por lo menos dos entradas. Una, como dijo su compañero, se puede variar la temperatura controlada variando la temperatura de referencia acá, deseada, o por efecto de la perturbación también, porque esta perturbación entra directo al ambiente y lo perturba. Entonces vamos a estudiar un sistema con dos entradas y una salida. Se llama sistema multivariable. Bueno, y eso ya es otra cosa ya. A eso no he explicado esto, pero espero que el profesor haga la teoría, ¿ya? Para poder hacer más cosas, ¿no? Hasta ahí, jóvenes. Ahí está y nos quedamos. ¿Alguna pregunta adicional, algún comentario positivo, negativo? A ver, quiero escuchar. ¿O ya están durmiendo, jóvenes? Todo claro, profe. Será para usted, pero para el resto. ¿Usted ya llevó el curso todavía? ¿O está repitiendo? No, todavía. Ah, ya. Profe, el sistema de evaluación, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? Digo, el sistema de evaluación. Mira, hasta ahora no sé, no me han dado. Pero supongo que será parecido a los ciclos anteriores. Le voy a tomar así. Llegado el día... ¿Va a subir esta clase? ¿Sí? ¿Esta clase lo va a subir? Ah, esto lo voy a subir dentro de un rato. Okay. El PDF lo va a compartir, ¿no? Claro, en el aula virtual. Eso es para su uso, pero no solo virtual, nada. Lo voy a mandar a su correo. Está bien, profesor. Gracias. Okay, el video y el PPT, claro. Y Profesor, la evaluación va a ser así. Con respecto a la asistencia, ¿cómo se va a tomar? No se preocupe la asistencia. La asistencia es secundaria. Ustedes ya son jóvenes, ya mayores. Profe, entonces la práctica sería por correo. La práctica se lo voy a mandar